Bien, mis hermanos, el Señor nos siga bendiciendo. Gusto de saludarle a aquellos que no les he saludado. Ahí sí. ¿Se escucha bien? Aquellos que no les he saludado, les saludo en el amor de Dios, el amor cristiano. Y la verdad es que estoy muy contento de poder estar en este lugar. No aquí adelante, por supuesto, porque de repente los nervios, pero de poder estar juntos este día domingo alabando al Señor. La verdad es que es una alegría enorme y de reconocer que es un privilegio porque muchas personas quisieran llegar y no pueden hacerlo. Así que muy contento de estar en este lugar. Hoy día, como Gerson lo recordaba, es una fecha especial en el sentido que hay elecciones. Hoy día se eligen, ¿no es cierto?, el presidente o la presidenta que va a gobernar nuestro país durante los próximos 4 años. No sé si ustedes fueron a votar ya. Yo todavía no he ido, pero la verdad, hermanos, que de un tiempo a esta parte, como que independiente del color político, pero en lo personal yo no le creo mucho a los señores políticos. ¿Y por qué no le creo mucho? Porque la verdad que su vida, su forma de vida, la verdad que cuando ellos proponen, ¿no es cierto?, dan sus discursos, hay muchas promesas, pero eso la verdad es que en mi vida pasa algo como que derechamente no les creo, y eso es porque ellos han demostrado a través del tiempo que muchas de esas promesas son incumplidas, mucho de eso que hacen son mentiras, mucha de lo que ellos creen de su ideología a veces, como decimos el buen chileno, se da vuelta la chaqueta, y todas esas cosas hacen que nosotros vayamos dudando de esas personas. Y cada vez que pase, yo creo que esto va a ser peor, como que va a ir a nivel general, yo creo que va a ser más la duda sobre estas personas. Yo creo que eso solamente me pasa a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero veo que ellos definitivamente no les cuesta cumplir esa promesa. Y en lo contrario a eso, nosotros hoy día tenemos, muy distinto a eso, tenemos nuestro Dios. Y nosotros hoy día, cada uno de nosotros, creemos las promesas que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Él las ha cumplido todas. Y algunas de ellas no se han cumplido, pero tenemos la certeza que sí las va a cumplir. Como por ejemplo, una de ellas fue que Él prometió allá en el huerto de poder enviar un Salvador que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí prometió el Salvador y Él lo cumplió. Envió a su Hijo, su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros hoy día pudiéramos tener salvación. Y la mejor y la mayor promesa que hoy día nosotros estamos aguardando es de que un día podamos llegar al reino de los cielos. Y mis hermanos, eso nosotros tenemos la seguridad de que va a pasar. Porque no es una persona humana que lo dijo, sino que Dios mismo, a través de su palabra, lo dijo. Que Él nos va a venir a buscar y que vamos a estar una eternidad con Él en gloria. Entonces, mis hermanos, todo lo que hoy día podamos estar pasando, todo lo que hoy día podemos estar viviendo como sociedad, como país, y que a veces no nos gustan, siempre debemos mirar el blanco que es nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna. Mis hermanos, estamos en una serie de predicaciones, ya casi terminando, en la cual hemos estado viendo la epístola a los Hebreos, donde es Jesucristo es más que suficiente, donde el autor nos ha estado mostrando así brevemente cómo la persona de Cristo fue mucho más grande que los ángeles, que los profetas, incluso que Melquisedec, veíamos unas clases anteriores, y cómo esa persona de Cristo era lo único suficiente para que los hebreos, que recordemos que estaban pasando persecución, recordemos que había una cantidad
de personas hebreas que estaban, de judíos, que estaban intentando volverse atrás, que estaban intentando no continuar el camino. Y otros que derechamente creían y otros que no creían, pero el autor acá, sobre todo en el capítulo 10, terminamos que le está presentando esta palabra que quizá es una palabra muy pequeña, que es la fe, pero mis hermanos, una palabra que es tan poderosa, tan grande, que Dios por esa palabra podría, si Él quiere obviamente, transformar una nación entera, solamente por esa palabra, que es muy pequeña, fe, 2 letras. Pero acá el autor empezó hablándoles, en el capítulo 10, terminó, y que el capítulo 11 en definitiva retoma la idea de la fe. Por eso yo le voy a invitar de que busquemos en nuestras Biblias, para que leemos lectura en forma alternada, el Hebreos capítulo 11. La lección para este domingo está en Hebreos capítulo 11 y le vamos a dar toda lectura al capítulo, si bien es cierto son varios versículos, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer en forma alternada, donde el 40 vamos a hacer de lectura general. Si le he encontrado, le voy a invitar que se ponga de pie para que leemos lectura en forma alternada. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto por la palabra de ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron con las estrellas del cielo en plenitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los de esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. teniendo por mayores riquezas el ministerio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos el Corán. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Amén. Oremos. Señor, tu palabra ha sido leída, Señor, estamos delante de su palabra como un espejo, como una lumbrera. Ayúdanos para que podamos, a la luz de su palabra, primeramente abrir nuestro entendimiento, también nuestro corazón para poder recibirla. Usted la grave en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Señor amado, que penetra. Señor, así su palabra haga vida en nuestros corazones y podamos meditarla. Denos la claridad, el entendimiento por medio de su Espíritu Santo para que ella haga vida, Señor, y pueda transformarnos. Cada día de gloria en gloria, Señor, pueda transformar nuestra vida, pueda aumentar nuestra fe, Señor, porque sabemos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Le pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, este sermón, esta prédica, lo he llamado a correr la carrera por y para fe. Llamados a correr la carrera por y para fe. Este es un llamado que, si bien es cierto, el autor de esta carta le hacía a los hebreos, hoy día es un llamado para mí primeramente y para usted también. En esta oportunidad, mis hermanos, veremos 3 grandes temas, de los cuales el primero es una definición de fe, que es lo que dice mediante las Escrituras. También el segundo tema vamos a ir
viendo el cuadro de honor, por decirlo así, de los héroes de la fe. Y para ir cerrando con un tema relacionado con que Dios se provee de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera parte que vamos a ver es cómo por medio de su palabra Dios nos revela qué es lo que es la fe. Esta palabra que muchas veces es muy mal utilizada, personas que dicen, no, yo tengo mucha fe, yo tengo fe en este remedio, yo tengo fe en este doctor, pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice respecto de la fe. Y acá el autor en el primer versículo nos dice que, ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos, si uno busca fe en la RAE o en algún diccionario, vemos que hay muchas definiciones que entregan, que por ejemplo un conjunto de creencias en alguna religión o confianza que se tiene en alguna cosa, en un médico, en algún remedio, en alguna medicina, pero la definición que el autor nos entrega está hablando de una certeza, de algo que nos da una convicción. Una certeza, mis hermanos, es algo que nos da claridad, que nos habla totalmente de una fe salvífica, una fe que salva, una fe que el Señor nos da como un regalo. La certeza es una esencia, una sustancia, es una confianza plenamente en nuestro Dios. Recordemos que fue lo que permitió confiar en Cristo para nuestra salvación y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa sustancia, mis hermanos, ese soporte, esa confianza, no es en algo terrenal, sino que es en Dios. Como decía en un inicio, eso es porque nosotros, conociendo a Dios, sabiendo quién es Dios, conociéndolo a través de su palabra, tenemos esa confianza, esa sustancia, esa certeza. Mis hermanos, cuando otros no lo vean, esa seguridad es que si nosotros decimos confiar en Dios, si nosotros decimos creer en Dios, aun cuando otros no vean eso, nosotros tenemos esa seguridad de que Dios existe, que Dios es real en nuestra vida. Por otro lado, la segunda parte de esta definición habla de una convicción de lo que no se ve, que vendría siendo una demostración de lo que yo no estoy viendo, es decir, una manifestación externa de lo que ocurre de una seguridad interna. Es una manifestación que la persona muestra externamente de algo que ocurre en forma interna. Es decir, en simples palabras, es que nosotros podamos vivir lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, si yo vivo lo que creo, estoy experimentando esa certeza, esa demostración, esa convicción de lo que realmente Dios ha hecho en mi vida por medio de su Espíritu Santo. La fe, mis hermanos, no se originó en el Nuevo Testamento, por decirlo así, o en el Nuevo Pacto, sino que la fe viene del Antiguo Testamento, es decir, desde la caída, desde ahí que, bueno, es más, desde la Trinidad, antes de la fundación del mundo, dice su palabra, que de ahí, como Efesios nos señala en el capítulo 1, versículo 4, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde ahí que surge o se genera, por decirlo así, la fe. Y desde ahí, como somos aceptados por Dios por medio de la fe en Cristo, se deduce que Dios estableció la salvación por la fe en ese tiempo. O sea, estamos hablando de antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el camino de regreso a Dios por el hombre siempre ha sido por la fe. Y solo por la fe y no por las obras, como muchas veces nosotros escuchamos
Y Efesios lo ratifica. Efesios 2, capítulo 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice su palabra, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces vemos cómo esto surgió en la eternidad y es solamente por gracia, es un regalo. No que yo tenga que hacer una obra para alcanzar la salvación, para alcanzar la fe, sino que es un regalo. En el versículo 2 nos señala que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Las personas, mis hermanos, de la antigüedad que se señala y que le dimos lectura acá, ellos alcanzaron un buen testimonio, únicamente por medio de la fe. Dios siempre ha aprobado y reconocido a las personas que tienen fe, mediante la fe. La fe no es solo una forma de agradar a Dios, sino que la fe es la única forma de agradar a Dios. Como dice el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es que la fe sea una forma de que yo voy a hacer esto para agradar a Dios, sino que es la forma, la única forma para agradar a Dios. Por tanto, no tiene sentido decir que o hacer algo para Dios o en su nombre, si no tenemos fe, es imposible que Dios eso lo apruebe. Si yo voy a hacer algo en su nombre o decir algo, si en mi vida no está esa fe, es imposible que Dios apruebe aquello. El versículo 3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis hermanos, el escritor recuerda que ellos, los antiguos, por la fe habían sido creado el universo. Cuando se creó el universo fue creado por fe, por la palabra de Dios. Sabemos que en Génesis Dios emite su palabra y fue creando todo. Ellos lo creían realmente, nuestros antepasados creían realmente esto, aun cuando ellos no vivieron en ese lugar, en esa época, cuando Dios creó todo, pero ellos lo creían firmemente. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Entonces Dios no solamente creó el mundo, lo que nosotros vemos, sino que el universo infinito, todo lo que existe fue creado únicamente por la palabra de su boca. Y nosotros también, mis hermanos, obviamente fuimos creados por la palabra de su boca. Entonces el autor quiere demostrar que el acto de comprender su creación es únicamente también un acto de fe. Nosotros podemos comprender lo que estudiamos en la escuela dominical, podemos ver cómo la creación habla, podemos comprender eso, también es un acto de fe. Y aquí, como entrando al segundo punto, vamos a ver en forma brevemente el cuadro de honor, por decirlo así, de estos grandes hombres de Dios, de los héroes de la fe, como son llamados también. Y en los siguientes versículos el autor de esta epístola nos muestra varios ejemplos. Hay una larga nómina de héroes de la fe, que si bien es cierto fueron grandes hombres de Dios, pero ellos poseían la misma fe que usted y yo poseemos por misericordia. Una fe que va acompañada de obras. No para salvación, sino que como respuesta a una vida regenerada. Vemos en Santiago en su epístola, en el capítulo 2, versículo 14 al 17, nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos nuestra fe el día de hoy? Haciendo buenas obras. Es todo lo contrario, no es haciendo buenas obras para alcanzar la fe, sino que hoy día nosotros demostramos nuestra fe haciendo buenas obras.
Es decir, debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. Si vivimos una fe religiosa solamente, una religiosidad, y no vivimos un evangelio que evidencie la fe que profesamos, entonces nunca hemos nacido de nuevo. Como lo señala Mateo en capítulo 7, versículo 16, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces la palabra del Señor es clara: por nuestros frutos las personas que están afuera nos van a conocer. De manera que la fe es algo trascendental en nuestra vida, ya que solo existen dos tipos de personas: los que tienen fe y los que no tienen fe. Los que dan fruto, los que dan buen fruto y los que no dan fruto. Los que andan por el camino ancho y los que andan por el camino angosto. Los que están cimentados en la roca y los que están con su cimiento en la arena. También existe el grupo de los que confían en Dios y los que no confían en Dios, es decir, los que no tienen al Hijo de Dios y los que tienen al Hijo de Dios. Ahora la pregunta es que ¿en qué grupo nosotros estamos caminando? ¿Estamos caminando en fe, obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad expresa en su palabra o no? Recordemos que Jesús mismo en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces la palabra es clara, el Señor la graba en mi vida, y hoy día debo preguntarme: ¿de qué grupo estoy? ¿Estoy llevando fruto? ¿Estoy teniendo esta fe salvífica, esa fe que entrega al Señor en mi vida? Avanzando en estos versículos, el autor nos muestra varios ejemplos del Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios que por tiempo no podemos verlo en profundidad, como lo menciona también el autor en el versículo 32, que dice: el tiempo me faltaría. Él decía que le iba a faltar tiempo para poder mencionarlo a todos. Hoy día lo mismo a nosotros, no tenemos tantas horas para poder mencionar uno por uno, pero vamos a ir viendo algunos de ellos que son bien relevantes, que vamos a ver que no es la fe de ellos, sino que es la fe de Dios en ellos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos el caso de... Vamos a mencionar 3 hombres de Dios primeramente que vivieron antes del diluvio, que fue Abel, lo menciona la palabra, Abel, que su ofrenda agradó a Dios. También menciona a Enoc, que fue traspuesto, que no vio la muerte, sino que lo llevó Dios. Antes de eso tuvo él un testimonio de que había agradado a Dios. También Noé. Vemos que Noé tuvo una gran obediencia a Dios. No vamos a indagar más en esto, pero recordemos que él estuvo cerca de 120 años solamente construyendo esa arca y predicando el Evangelio. La verdad que solamente su familia entró en él, más los animales, pero fue una obediencia a Dios por la fe. Por la fe Noé construyó esa arca. Luego esa misma fe, Abraham y su familia alcanzaron las promesas, y todos ellos, todos los que hemos visto, ellos alcanzaron no una tierra prometida eterna, sino que una tierra terrenal, pero ellos vieron esa promesa de la tierra prometida. Ellos la vieron de lejos, dice su palabra, incluso la saludaron, dice acá el autor, pero no alcanzaron esto, sino que ellos lo esperaron.
Esta fe evidencia una profunda seguridad en lo que prometió Dios, ya que al pedir a su hijo Isaac, estamos hablando de Abraham, en sacrificio, el que había recibido las promesas no lo negó teniendo la seguridad de que Dios lo podía incluso resucitar. Esa era su seguridad. Él sabía que Dios le había dado una promesa cuando Dios le prometió de que en él iban a ser benditas todas las familias, que su generación iba a ser como la estrella del cielo, como la arena del mar. Ahí Abraham le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Entonces vemos la carta de Pablo que refuerza esto en Gálatas, capítulo 3. Vamos a dar lectura a algunos versículos del 6 al 14 que dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió por la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces ahí Pablo refuerza la idea de que el justo vivirá por la fe. Entonces, este pasaje Pablo, mis hermanos, le habla, si bien es cierto, a los Gálatas, pero hoy día es para cada uno de nosotros, que en primera instancia da una forma muy dura. Recordemos que él en un principio lo llama de insensatos, o Gálatas insensatos, lo llama de necios, le hace una serie de preguntas que lo lleva a recordar que ellos habían recibido a Cristo y su salvación no por las obras de la ley, sino únicamente por medio de la fe. Y hoy nos recuerda a nosotros que por misericordia, mis hermanos, nosotros somos vistos como justos delante de la presencia de Dios, delante de las demandas de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, nosotros, cada uno de nosotros que hemos alcanzado esta misericordia, somos vistos como justos delante de la demanda de Dios. También la palabra del Señor nos habla de Moisés, que dice que toda su familia tuvo presta su mirada en el galardón y no en las cosas terrenales, ya que se mantuvo como mirando al invisible, dice su palabra. Todo lo que pasó en su vida demuestra que fue siempre por la fe. La fe hizo la fe hizo más que vencedores a los israelitas. Recordemos en el desierto cuando ellos invadieron a Jericó. Por la fe ellos pudieron derribar esos muros. Dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció con el pueblo, ya que creyó ella en el Dios de Josué, en el Dios del pueblo. Ella escuchó de ese Dios, escuchó que venía ese pueblo y creyó. Y por eso le fue contado por la fe también. Y así el autor nos da otros personajes, otros héroes de la fe que conquistaron reinos, dice, hicieron justicia, taparon boca de leones, alcanzaron así las promesas, porque habían creído en la voz de Dios. Esa es la palabra clave. Ellos tenían esa fe de poder. Daniel, por ejemplo, tapó la boca a los leones. ¿Por qué? Porque ellos habían creído a la voz de Dios. Hoy día nosotros tenemos la Biblia, la voz de Dios. Por lo tanto, hoy día nosotros debemos creer la voz de Dios también. Qué importante que se torna el día de hoy que creamos también a la voz de Dios. Pero alguien podría decir, no sé si usted lo ha escuchado, pero alguien podría decir, si yo oyera la voz de Dios audiblemente, creería.
Pero mis hermanos, hay autores que dicen, si nosotros leemos la palabra de Dios en voz alta, es la voz de Dios que estamos escuchando en forma audible. Porque como escuchábamos y entendíamos y aprendíamos en la escuela dominical, esto no contiene la palabra de Dios. Esto es la voz de Dios. Esto no contiene la voz de Dios, sino que es la voz de Dios. Contiene la palabra de Dios. En el versículo 34 nos dice, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí el autor está dejando en claro, mis hermanos, de que todas estas victorias ganadas fueron por medio de la fe. Pero contrasta en el versículo 36 que hace una demostración de que no siempre andaremos en victoria, sino que evidenciaremos muchas veces dificultades, problemas, enfermedades, quizás muerte física, incluso como lo menciona acá. Pero debemos andar en fe. Si nosotros andamos en fe, vamos a vencer. Aquí el versículo, hay una referencia en 1 Corintios 15, 54, que nos habla esto de andar en victoria. Y dice su palabra, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuestra victoria. Nuestra victoria, a lo mejor no vamos a tener una victoria sobre la muerte física, a lo mejor no vamos a tener una victoria sobre nuestra enfermedad, pero esto nos va a ayudar a poder ejercitar nuestra fe. Recordemos que la fe es como si nosotros tuviéramos un ejemplo de un músculo. La persona cuando tiene un músculo y quiere ejercitarlo, empieza obviamente a hacer ejercicio y el músculo va creciendo. La fe nosotros debemos ejercitarla en fe y vamos a ir creciendo. Y el Señor muchas veces permite, mis hermanos, la enfermedad, permite el sufrimiento para que nosotros vayamos ejercitando esta confianza, esta fe en Dios. El versículo 36 nos dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Lo que demuestra, mis hermanos, que hablábamos anteriormente, de que hay, y el autor muestra acá otro grupo, que fueron atormentados, que sufrieron, que de diferentes formas, todas ellas formas terribles de sufrimiento, no así como los anteriores que decía que fueron librados de esto. Aquí hay un grupo que el autor muestra, que esto, si bien es cierto, humanamente uno podría decir, ellos no fueron librados de la muerte, pero nos indica que la fe no nos excluye automáticamente de las dificultades. No es porque yo tengo una fe grande, voy a andar sin dificultades, sin enfermedades, lo que a veces quieren mostrar algunas religiones de que si nosotros llegamos al Evangelio no nos vamos a enfermar porque vivimos en fe y vamos a declarar, no, sino que el autor nos está mostrando que ellos también sufrieron, fueron aserrados, o sea, fueron cortados por la mitad algunos, fueron muertos a espada. Es decir, experimentar estas adversidades no indica que las personas que la padecen tienen menos fe, sino que es como Dios quiere que nosotros vayamos viviendo esta fe. La fe permite que algunos podamos quizás librarnos de estos problemas, otros no. La fe ayuda a otros a soportar estas pruebas. Lo que dice la palabra del Señor y nos refuerza en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, como decía en un principio, el Señor muchas veces nos va a poner estas pruebas, nos va a poner estas dificultades, nos va a poner estas enfermedades, esta incertidumbre que a veces decimos, pero ¿qué es esto? Ni siquiera los médicos a veces pueden identificar lo que es. Pero nuestro Dios, Él tiene un plan. Eso es lo que nosotros debemos tener claro, que Él está ejercitando nuestra fe. Él no quiere probar nuestra fe, sino que Él quiere que nosotros veamos si realmente estamos confiando en Él, si realmente tenemos este músculo gigante de fe o nuestra fe está muy débil. Recordemos siempre que en este mundo, mis hermanos, tendremos aflicciones, dice su palabra. Tendremos aflicciones, pero debemos confiar de que Jesús mismo, Él dijo que Él ha vencido al mundo. La misma fe que salva a uno del peligro de muerte es la misma fe que permite enfrentarla sabiendo que es victoria y recompensa eterna. La fe, mis hermanos, como para figurarla, no es un puente que nosotros podamos pasar por encima de las olas turbulentas que están del mar, ¿no es cierto? No es un puente que nosotros pasemos por encima, sino que es un camino en la cual nosotros abrimos paso por esas olas turbulentas. O sea, no es que nosotros vamos a evitar los problemas, las dificultades, sino que el Señor por esa misma fe nos va a fortalecer, nos va a ayudar. El estar expuesto, mis hermanos, en forma constante a la palabra, sabemos que vamos a ir adquiriendo fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los discípulos, ellos estando con Jesús, ellos vivían, podríamos decir, 24/7 con Él, y ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto más nosotros? Muchas veces necesitamos que el Señor nos aumente esa fe. La fe viene por el oír de la palabra del Señor. No es algo que surge de una forma espontánea, que yo me voy a despertar mañana y voy a tener un montón de fe, no, sino que es un proceso mediante el cual su palabra va poniendo en nuestra vida y va cambiando nuestro corazón de piedra y va poniendo un corazón de carne por medio de su Espíritu Santo. Y el tercer punto que vamos a ver es cómo Dios provee a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en favor de nosotros. El versículo 40, el autor nos señala y dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A pesar de que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, ellos recibieron buen testimonio por medio de la fe, ellos no recibieron la promesa, las bendiciones que usted y yo hoy día tenemos. Ellos no vieron el cumplimiento de Jesús. Nosotros hoy día hemos recibido este mejor pacto por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, el cuerpo de Cristo se constituye con todos los santos, ya sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y los que hoy día nosotros estamos viviendo por misericordia. Todo esto constituimos el cuerpo de Cristo. Y todo esto fue por medio de la fe. Los santos, mis hermanos, que se mencionan en esta carta, ellos sabían poco sobre la naturaleza, el medio, los tiempos de la salvación divina. Recordemos que esto fue progresivo, pero ellos sabían que vendría porque Dios mismo la había prometido. Ellos tenían muy claro de que Dios iba a cumplir esa promesa. Como decían en los versículos anteriores, ellos lo vieron de lejos. Incluso lo saludaron esa promesa, no la vieron, pero ellos saludaron porque sabían que Dios lo había prometido a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos acá, mis hermanos, que esta promesa era la de un Redentor, un Salvador del mundo, un Mesías que vendría para justificarnos con Dios, el cual aplacaría la ira que Dios hacía o que Dios había puesto en la humanidad producto del pecado.
Ellos, mis hermanos, todos estos que el autor lo menciona, ellos abrazaron esta promesa, como que si la vieran cumplida. Y en eso consiste la fe, en que no viendo hoy día nosotros podamos creer lo que Dios nos ha prometido por su palabra. Muchos, mis hermanos, necesitaban, y muchos hoy día también necesitan, muchas veces ver para creer, como dice el dicho. Pero, mis hermanos, la fe, recordemos que la fe es que nosotros podamos creer para luego poder ver las grandes bendiciones que tenemos en medio nuestro por medio de su palabra. La fe, mis hermanos, no es un salto al vacío o como podría decirlo, un salto a la nada, sino que es una certeza que Dios cumplirá en su tiempo, pero debemos obedecer y ser fiel a lo que Dios nos manda por medio de su palabra. La fe es una forma de vida para los hijos de Dios. Es una seguridad de que los verdaderos creyentes nunca se perderán. Nos brinda una seguridad de salvación, como lo que veíamos en el capítulo 10 anteriormente, que nos decía que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y no solo nosotros, sino todos los que creen a través de la historia de la humanidad, ellos pudieron también alcanzar esta misma salvación por medio de la fe. Vemos cómo nuestro Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios lleno de amor. Y teniendo todo esto en consideración, el autor luego nos llama a correr la carrera que por la fe que tenemos por delante. Pero ya eso es un tema del próximo domingo. Bien, mis hermanos, para ir terminando, hemos visto a través de su palabra que tenemos el privilegio de tener en nuestras vidas esa fe que salva. Tenemos el privilegio, tenemos la garantía de que la fe nos da una garantía de una vida eterna en el reino de los cielos. En este capítulo 11 es un muestrario, por decirlo así, de lo que Dios hace con su pueblo por medio de la fe. Por lo que ahora nosotros debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas, como decía el capítulo 6, el versículo 12 nos hablaba de esto, de la paciencia y la fe de aquellos que heredarán las promesas. La fe impacta lo que hacemos el día de hoy. No hay que hacer, ya que, mis hermanos, nos hace ver lo que viviremos en la eternidad. La fe impacta lo que usted y yo hacemos hoy día, porque estamos viendo, a lo mejor no con nuestros ojos físicos, ¿no es cierto?, pero estamos viendo espiritualmente lo que tendremos en la vida eterna, la promesa. Recordemos, mis hermanos, que el concepto de ya pero todavía no, es que nosotros hemos sido transformados, pero hemos sido justificados, pero aún no se glorifica lo que hemos de ser, aún no hemos sido glorificados. Y eso es por medio de la fe en Cristo. Un día tendremos esa glorificación. Hoy nosotros, mis hermanos, hemos visto mucho más de las bendiciones prometidas de los primeros hombres de Dios. Qué privilegio es que hoy día usted y yo tenemos de que somos salvos por la misma fe que ellos. Somos salvos por la misma fe que ellos. Y en nuestra responsabilidad hoy día es correr la carrera de la misma forma, tratar de imitar su fe. Nos toca representar a nuestro Señor y anunciarlo al mundo. Por lo tanto, ahora la pregunta para nosotros es, ¿estamos confiando solo en Jesús por nuestra salvación o estamos confiando en lo que yo pueda alcanzar para la salvación, lo que yo pueda hacer para la salvación? ¿Estamos confiando únicamente en la fe, en la salvación por medio de la fe? ¿O estamos haciendo algo para alcanzar la salvación? ¿Estoy yo dando frutos que evidencien ese regalo tan grande, que evidencien nuestra fe? ¿He recibido o he creído en Cristo como mi único y suficiente Salvador? Eso es lo que usted y yo hoy día debemos preguntarnos. Mis hermanos, sigamos corriendo
No nos detengamos, no retrocedamos, hay que llegar a la meta solamente mirando al blanco de la soberana vocación, no olvidando que Dios nos lleva de su mano. Aunque sabemos que tenemos un enemigo, un adversario, el diablo que quiere derrotarnos, que quiere vernos destruidos, pero sabemos que tenemos esta armadura tan grande, que es la fe, que es la única que puede repeler, por decirlo así, los dardos de fuego del maligno. Y si uno tiene esa seguridad de esa fe que nos muestra la palabra del Señor, es importante que pueda pedírsela a Dios. Él la da por medio de su palabra. A través de su Espíritu Santo, Él transforma nuestra vida. Él nos hace una nueva criatura. Él cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y así nos da una certeza y una convicción de lo que no vemos. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios que permitió hoy día a usted y a mí poder salvarnos, poder guardarnos sin caída hasta su venida. Por lo tanto, te invito a recordar y a recobrar ánimo, a tomar fuerzas, a seguir adelante, porque el mismo Dios que permitió enviar a su Hijo muy amado es el mismo Dios que hoy día nos da esa promesa de una salvación eterna. El mismo Dios que dijo que iba a enviar a su Hijo, el mismo Dios que lo envió. Y Él nos prometió llegar un día a la vida eterna. Por lo tanto, como Él cumplió esta gran promesa de enviar a nuestro Salvador, sabemos fielmente que Él la va a cumplir. Por lo cual estamos seguros, dice su palabra, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por su palabra, Señor. Hemos escudriñado su palabra, hemos estado aprendiendo más de ella, Señor. Le pedimos que usted la grabe en nuestros corazones, que pueda poner esa confianza en usted, Señor. Esa confianza como aquel niño pequeño que tienen sus padres. Esa misma confianza en la que usted quiere que yo hoy día tenga en usted. Señor amado, esa fe genuina, esa fe que siempre ha estado en los primeros hombres de Dios, esa fe que salva. Señor amado, esa fe esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Le pedimos todo esto, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.